Y la Asamblea Legislativa es la casa del pueblo. Y primero hay que eliminarles el fuero a esos diputados. Es importante eliminarlo porque a través de los años hemos visto que esto ha servido como un blindaje para ellos. Ellos han malinterpretado la Constitución y la mejor forma de que ya no hayan malinterpretaciones es eliminándolo. Y creo que es fundamental para que por fin los diputados puedan enfrentar la justicia y se hagan cargos cuando cometen actos de corrupción. Es importante que ellos también lo enfrenten para que sepan que al final son ciudadanos comunes como nosotros y que no hay ninguna preferencia, que el cargo no es de estatus, el cargo es únicamente para velar y legislar por la población. Eso es algo importante y hay que comenzar por ahí, arreglando la casa. Otra de mis propuestas que llevo también es una reforma a la Constitución. Entre ellas es que los candidatos que no hayan presentado a tiempo su declaración de probidad o que sean candidatos a diputados, que sean diputados actuales, pero vayan a una reelección, no hayan presentado y no tengan el finiquito de probidad, tampoco puedan optar a un cargo. ¿Por qué necesitamos este tipo de reformas? La necesitamos porque muchos de esos diputados han seguido siendo diputados únicamente para no enfrentar la justicia de enriquecimiento ilícito. Y eso es algo importante. Nos han robado tanto. Ahí tenemos una diputada que dijo que había recibido sobresueldos inocentemente. Creo que es fundamental decirle a esa diputada que uno no recibe dinero que no le corresponde. Y eso es algo importante. Entonces creo que con esto nosotros le estamos dejando más claro a esos diputados que no pueden cometer actos de corrupción. Y eso es importante. Otra de las propuestas que yo llevo es que se cree una reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios en las instituciones de gobierno. Es decir, que por obligación se compre hasta un 35% a las MIPYMES. Necesitamos reforzar esa área. Y de ese 35%, un 15% sea a mujeres. Recordemos que venimos ahorita de una pandemia y la pandemia ha afectado a todos los emprendedores y le ha afectado mucho más a las mujeres, madres solteras, cabezas de hogar. Entonces es importante que se cree esta ley, que en verdad sea que se modifique esta ley y que en verdad sea una obligación del Estado, de todas las instituciones del Estado, que apoyen a las MIPYMES. ¿En qué forma? Comprándoles. Entonces es fundamental hacerlo. Otra de las que llevo es la creación de una caja mutual. Eso se va a hacer a través de la Asamblea Legislativa por medio de una ley. ¿Para qué va a servir esta caja mutual? Esta debe de ser con capital semilla únicamente del Estado. Y esto va a servir para poder apoyar a la Policía Nacional Civil, poder apoyar a los efectivos del Ejército, a esas personas que han estado enfrentando, que siguen enfrentando nuestra seguridad, nos siguen cuidando. Hay muchos policías que han perdido la vida, mucho personal del Ejército que ha perdido la vida. Muchos de ellos también han perdido partes de un brazo, una pierna. Entonces es fundamental que este personal que está en primera línea también se le apoye. ¿Y cómo se le va a apoyar con esta caja mutual? Simple. En esta cartera va a ser una cartera de créditos para apoyo a las familias de las personas que perdieron a un familiar que estaba ejerciendo su cargo en ese momento, que es la Policía Nacional Civil y el Ejército. Necesitamos preocuparnos por ellos también. Recordemos que parte del desarrollo del país es tener una buena seguridad y ellos se están encargando de eso, de cuidarnos como ciudadanos. Entonces es importante el ver este tipo de cosas. Otra de las propuestas que llevo es una reforma a la ley de Bandesal. ¿Por qué necesitamos una ley de reforma a Bandesal? Necesitamos una ley de reforma a Bandesal para que se pueda apoyar como un incentivo al personal de primera línea de salud. Recordemos que la mayoría de instituciones bancarias no le prestan a ellos. Entonces es importante reconocerles la labor que han realizado hoy en pandemia, que han estado enfrentando, han estado arriesgando su vida por nosotros, por todos los ciudadanos, por curarnos. Entonces es importante reconocerles esta labor que han hecho. Es importante el que nosotros reconozcamos las necesidades de la población y eso es lo que se va a ver reflejado al final en la creación de leyes o en reformas de leyes. Entonces es fundamental hacer ese tipo de cosas, es fundamental también reformar la ley de pensiones. Todos vivimos preocupados que cuando nos toque jubilarnos no vamos a tener el dinero suficiente para vivir. La pensión es una pensión de hambre
Recordemos cuando fue la última reforma, se les ocurre tantas cosas a los diputados que tenemos que es para afectar a la población, ponen cualquier cosa, y una de esas fue que la población que alcanzara la edad para poder hacer un préstamo de nuestros propios ahorros, y me incluyo porque yo también pago mi AFP. Entonces, cuando esta persona hace su préstamo de sus propios ahorros en AFP, AFP va a estar cobrando con un interés también. Es injusto que estén cobrando un interés aparte del capital que es nuestro. Y al final nosotros se lo estamos prestando para que ellos estén invirtiendo. Entonces es injusto que hagan este tipo de cosas. También en esa reforma que hubo en ese momento por medio del FMLN, se hizo que los salvadoreños que vivían en el exterior y que tenían doble ciudadanía, si querían recuperar el dinero que habían ahorrado en las pensiones, debía de renunciar a la ciudadanía salvadoreña. ¿Cómo vas a hacer que un salvadoreño renuncie a su país? Renuncie a donde nació. Es ilógico, pero como los diputados que han estado a través de los años jamás se han preocupado por velar por la población. Otra de los compromisos que llevamos claro es una ley general de agua. Esa ley que nos deben por más de 30 años esos diputados, tanto derecha como Arena como el FMLN, han llegado a ser mayoría en la Asamblea Legislativa y jamás se preocuparon por la población. Esa ley nos la deben. Es injusto llegar a las comunidades en año 2021 y que no tengan agua. Es injusto que no tengan luz también. Entonces hay que ver estas áreas, las áreas más vulnerables. Entonces es importante que con la Ley General de Agua se ayude a solventar las necesidades de la población, porque es un vital importante al final. Entonces necesitamos hacer eso. Otra de las cosas que llevamos es una reforma a la Ley de Educación. Hoy en pandemia quedó en evidencia que había una deficiencia en la educación, porque jamás nos preocupamos por capacitar a nuestros maestros, ni capacitar a nuestros niños de cómo recibir clases ante una emergencia. Muchos niños tuvieron que dejar su escuela porque no tenían las herramientas necesarias para tomar las clases en línea. Muchos maestros no sabían usar una plataforma como Zoom o una plataforma para poder brindarle las clases a los niños. Entonces creo que es importante estar constantemente capacitando a nuestros docentes y enseñarle a nuestros niños estas herramientas telemáticas. Entonces es importante hacer reformas también, el que nosotros nos preocupemos por la población, que por fin hagamos lo que jamás han hecho ninguno de los diputados anteriores, ninguna legislación. Es más, recuerdo que esta legislación se comprometió aquí iba a dejar aprobada una ley general de agua y ahí sigue engavetada esa ley. Entonces creo que ahora sí, el 28 de febrero necesitamos que la población en verdad elija personas que ayuden a solventar las necesidades de todos, que ayuden a crear las leyes que necesitamos. Otra de las propuestas que yo llevo es la reforma a la Ley de Bienestar Animal. Esta ley, cuando fue aprobada, se hizo únicamente para animales domésticos. Entonces es importante ampliarla y endurecerla, porque hoy por hoy lo único que estamos haciendo es poniendo una multa, pero no estamos generando conciencia, que es lo que más necesitamos. Entonces parte de generar conciencia también es desde pequeños, desde las escuelas, brindarles a nuestros niños charlas sobre cómo es el cuidado y cómo es el manejo de los animales, porque muchas veces en casa nuestros padres pueden maltratar a los animalitos y los niños van creciendo con eso y piensan que es normal el maltratar a un animal, y al final todo país necesita, y es parte del desarrollo de todo país, es el cuidar toda la vida, tanto animal como humana. Entonces es fundamental también que esta ley sea un poco más dura para generar conciencia.